Según San Lucas. En aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y levantando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Hoy voy a tomar nuestra meditación exclusivamente, gracias, de la primera lectura, porque el Evangelio de hoy corresponde al Evangelio del domingo. Entonces, en el domingo meditaremos el Evangelio. Hoy voy a tomar la primera lectura, que está tomada del libro del profeta Sofonías, donde se nos habla que para Israel ha llegado el tiempo de su descanso. Fíjense cómo dice aquí la primera lectura. Dice Dios, el Señor ha levantado su sentencia contra ti. Vamos a meditar un poquito sobre esto, de dónde viene y a qué se refiere esto que se está hablando. O sea, aquí se nos habla que para Israel ha llegado un tiempo de descanso. El Dios vivo y verdadero habitará en medio del pueblo como poderoso guerrero, así lo dice Dios a través de Sofonías, como poderoso guerrero invencible, defendiendo la paz y haciendo crecer en la santidad. Es un tiempo mesiánico. Se está hablando aquí del tiempo mesiánico, el cumplimiento de las promesas divinas. Con el nacimiento de Jesús, pero hablando del triunfo de Jesús en los corazones. No solo la venida de Jesús, sino el triunfo de Jesús en los corazones. Al hablar entonces aquí, Dios, cuando le habla a su primer pueblo, al pueblo de la antigua alianza, nosotros tenemos que aprender, porque ya ven, aquí decimos en México: te lo digo a ti, mi hija, entiéndelo tú, mi nuera. Sí, nosotros, lo que Dios le dice al primer pueblo sigue siendo el mismo Dios. No hay un cambio. Dios permanece siempre igual. No cambia Dios. En el Antiguo Testamento ciertamente va a brillar más la justicia divina. En el Nuevo Testamento va a brillar más la misericordia divina, pero no queda anulado el Antiguo Testamento. Entonces, si nos vamos a este libro del profeta, incluso si nos vamos unos versículos antes, nos daría mucha luz para entender a qué se refiere nuestro buen Dios cuando dice esto. Unos versículos más atrás, Dios dice que va a guerrear contra su pueblo. Y fíjense, estas palabras parecerían duras y difíciles de masticar. Va a guerrear contra su pueblo hasta dejar del pueblo un pueblo pobre y humilde. Un pueblo pobre y humilde. Pobre como que a veces nos dolería, pero es que a veces nosotros la pobreza la relacionamos con la miseria. La miseria no viene de Dios. La miseria viene como consecuencia del pecado. La pobreza sí está dentro de nosotros cuando la pobreza es aceptada voluntariamente, como lo vivió San Francisco de Asís. Él era un hombre rico que decidió por voluntad propia vivir en la misma pobreza en la que vivió Jesús. Jesús no vivió en la miseria, vivió en la pobreza, porque en la pobreza se depende 100% de Dios. Se depende totalmente de Dios. En la riqueza uno descansa en el dinero que tiene. En la pobreza descansas en el amor que Dios te tiene. Por eso Jesús elige la pobreza. Jesús elige la pobreza para vivirla y para llenarla de méritos. La pobreza voluntaria.
porque hay veces que sufrimos una pobreza involuntaria. Nacimos pobres en una familia pobre, esa pobreza lastima el corazón. Esa pobreza en el corazón del adolescente lo puede endurecer por todas las privaciones involuntarias que tiene que hacer. No es lo mismo que tú y yo nos privemos voluntariamente de algo por amor a Dios a que nos privemos forzosamente de algo. Entonces aquí se nos habla de esa pobreza de la cual se depende de Dios. No se habla de una pobreza necesariamente material, pero va a quedar la pobreza en la cual se depende de Dios y se ha aprendido a confiar en el amor que Dios nos tiene. Esto no significa que nuestro buen Dios va a provocar el sufrimiento, va a provocar el abatimiento del pueblo. No significa eso. Simplemente, como al hijo pródigo, dejará ir al que se quiera ir. Diría mi abuelo, ¿te quieres largar? Lárgate. Es como si así nos dijera el Señor. Ya ven que en el hijo pródigo, el hijo le dice a su padre, dame la herencia que me toca porque me voy. Y le entrega la herencia, no lo detiene. Es que nadie va a entrar al cielo a fuerza, nadie va a entrar al cielo a fuerza. Aquí, como al hijo pródigo, el que se quiera alejar de Dios para ir en busca del pecado, se puede ir. Y no hay coraje divino, no hay resentimientos divinos. El que quiera es libre de hacerlo. Y como el hijo pródigo, todos nosotros podremos disfrutar, ¿verdad? Podremos disfrutar y podremos hacer cuanto nos dé la gana con aquello que Dios nos ha dado. Pero al final se reconocerá la verdad. Y entonces es cuando uno regresa a Dios quebrantado, humillado, abatido. Como el hijo pródigo, descalzo, con la ropa andrajosa, sucio, piojoso, enfermo. Qué fácil se fue de Dios, qué difícil fue regresar a Dios. Mientras más nos alejamos nosotros de Dios a través del pecado, más distancia hay para recorrer de regreso. Más distancia, pero las puertas de la misericordia de Dios no están cerradas. Eso es mucho. Si el hijo pródigo hubiera dicho, yo conozco a mi padre, si regreso me va a dar una patada y me va a sacar de la casa como me fui, se hubiera muerto entre los puercos. Nosotros no estamos sentenciados a morir entre los puercos, de alimentarnos de la comida de los puercos, que es el pecado. No estamos destinados a morir ahí. Las puertas de la misericordia de Dios están abiertas. ¿Cómo llegamos a esa situación de pecado y de dolor y de miseria? Cada quien tiene un camino diferente por el que llegó, diferentes grados de culpa y diferentes razones. Entonces, eso no es lo que estamos analizando ahora, sino el regreso. Eso es lo que estamos analizando. Lo que ocasionó el pecado, no las razones. Lo que ocasionó el pecado en nosotros y las puertas de misericordia que siguen abiertas de parte de Dios. Una vez quebrantado el orgullo, a ver, díganme a ustedes ahora, ¿el orgullo del hijo pródigo lo quebrantó su padre? No, las circunstancias que vivió. ¿Quién va a quebrantarnos a nosotros? ¿Dios? No, Él no es un enemigo a la puerta. Nos va a hacer la guerra, pero de esta manera el Señor. Por eso dice que Él va a estar. Ya una vez que venga el quebrantamiento del orgullo de Israel, igual, ya cuando venga el quebrantamiento de nuestro orgullo, entonces Él estará en medio de nosotros como un poderoso guerrero para defender esa paz. ¿Cuál paz? La paz que se va a realizar entre todos los del pueblo de Dios. Porque todos los del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y como en el Nuevo Testamento formamos el pueblo de los hijos. Aunque para Israel Dios era como un padre. Para nosotros es nuestro Padre por el bautismo, por los méritos de Jesús. El pueblo de Israel todavía no tenía a Jesús, pero nosotros sí lo tenemos. Entonces, por los méritos de Jesús somos verdaderamente hijos. Somos adoptados, pero nos trata como si fuéramos hijos naturales.
Es uno de los misterios del amor de Dios, uno de los grandes misterios que debería, si lo meditáramos, debería eso de hacernos caer de rodillas de gratitud y llorar delante de Dios. Bueno, ese misterio de que nosotros todos los bautizados somos hijos de Dios, nos hace que nos convierte a todos los bautizados en hermanos. Acuérdense que hay hermanos de sangre porque nacieron del mismo vientre. Pero también hay una familia más extensa, que somos hermanos de sangre, pero de la sangre que bebemos, de la sangre de Cristo. Eso nos enlaza como hermanos de sangre. Bueno, pues nosotros somos hermanos entre nosotros. Entonces va a haber una reconciliación en un amor que va a haber entre los hermanos y entre el pueblo y Dios. Eso se va a realizar. Cuando esto se realice, cuando se lleve a cabo el quebrantamiento y Dios levante a su pueblo, en ese tiempo, dice el profeta Sofonías, dice Dios a través del profeta Sofonías, ya no habrá pecado. Ya no habrá pecado. Fíjense qué expresión tan fuerte. Va a haber un tiempo en el que ya no va a haber pecado. Y es más, baja a cosas minuciosas. Ya no mentirán, ni tendrán que cuidarse de nadie, porque ya nadie le va a hacer daño a su hermano. Los que se despedazan, mis hijos, son los niños huérfanos que viven en las alcantarillas de las calles. Ese niño, el que no se defienda, hasta lo matan. Ese niño, si no se rasca con sus propias uñas, no come. Pero el que tiene un padre, tiene quien dirija la vida y quien haga la justicia. Así también nosotros. Por experiencia todos vamos a tener que comprender que toda la alegría que no venga de Dios está envuelta en dolor y en amargura. Todo lo que no es Dios tiene amargura después del pecado original. Fíjense, todos nosotros hemos buscado siempre la felicidad. Aquí hay muchos, ¿verdad?, que se han casado y se casaron con la persona que aman. Y miren la cara que traen. Porque allí no está la felicidad. Porque tu esposo no es Dios. Porque tu esposa no es Dios. Porque tus hijos no son Dios. Porque tu papá no es Dios. Porque tu mamá no es Dios. Por eso se equivocan. Más aún, porque siguen pecando, siguen siendo esclavos. Somos hijos de esclavos del pecado, no de la esclava de Dios. Que si nosotros fuéramos hijos de María, viviéramos como auténticos hijos de María, recibiríamos de la alegría que vive ella. Pero como vivimos los mismos pecados en los que se envolvieron nuestros padres, entonces somos esclavos, hijos de esclavos, pero esclavos del pecado, es decir, esclavos de Satanás. Por eso los gustos que generamos en todo lo que es pecado, claro que tiene angustia, claro que tiene amargura, claro que tiene dolor. ¿Por qué? Porque no es Dios, no porque Dios te azota, es que no es Dios. ¿Quieres probar eso? Pruébalo. Pruébalo si así lo quieres. Aquí entonces se nos recuerda que los bautizados somos hijos de Dios. Pero si vemos con honestidad, en vez de parecer hermanos, parecemos enemigos. En vez de amarnos, nos odiamos. En vez de protegernos, nos hacemos daño. Cada quien se rasca con sus uñas. Aquí mismo, miren, hoy venimos a orar y venimos a recibir unas bendiciones especiales. ¿Quién sale para preguntar si uno de sus hermanos necesita que lo lleve? No digo que vaya del otro lado de la ciudad a llevarlo, que vaya por su mismo rumbo. ¿A cuántos les importa eso? ¿A cuántos ya vinieron, ya recibieron y se van sin importarle sus hermanos? Eso es lo que hace que todas las bendiciones que vamos recibiendo se vayan diluyendo. ¿Cómo te va a dar Dios más si no repartes? Esto es natural entre la familia. Si tú le das a uno de tus hijos una bolsa de dulces y va ese niño inmediatamente y lo reparte con todos sus hermanos, aunque se quede sin dulces, a ese niño cada vez que te pida, cómprame unas galletas, se las das. Porque si te pide galletas, esas son para todos. Pero si te las pide el que es un envidioso, que nadie puede ni oler sus galletas,
Y si guarda un pedacito de pastel, lo mide con una regla para que no le quite ni un pedacito, no le dé ni una mordidita. Casi dibuja ahí el pedacito para que nadie le quite nada de su pastel, porque es su pastel y nadie se lo puede tocar. Y ese niño te dice, ¿me compras estas galletas? Uy, no va a ser un pleito eso. Si le doy galletas, eso va a ser un pleito. Por eso nos hemos privado de bendiciones. ¿Cuántas cosas nos quiere dar Dios? Pero nuestra envidia, nuestra rivalidad, nuestros celos, nuestros corajes, nuestras envidias y todo esto, cómo ha provocado que Dios se quede con las ganas de darnos lo que nos quiere dar. Y entonces se espera que quedemos quebrantados. No nos lo puede dar. Sería un conflicto, provocaría división entre los hermanos. ¿Cómo va a darte Dios algo que te va a hacer daño? ¿Cómo te lo va a dar Dios? Así es de que, mis hijos, mientras aquí cada quien se rasque con sus uñas, así seguirá también Él, rascándose con sus propias uñas. Hasta que no tengamos uñas para los hermanos y rascarle la espalda cuando ocupen, habrá quien rasque nuestras espaldas y podremos descansar. Mientras no regresemos a esto, significa que seguimos siendo esclavos del pecado. Significa que vivimos todavía en la esclavitud. Por eso hay necesidad de una intervención divina. Esta intervención divina es drástica, pero poníamos una vez un ejemplo, no sé si se acuerden. Imaginen una familia donde la mamá se tuvo que ir por X o Z, no vamos a buscar eso. La mamá se tuvo que ir y el papá se la pasa trabajando, así de que los hijos viven solos en la casa y se hace un relajo de esa casa porque cada quien hace lo que quiere, todo está sucio, todo está roto, todo está y nadie le importa porque cada quien nada más hace lo que quiere en esa casa. Cuando ya están hartos de estar en el mugrero, de no comer comida calientita, de no tener quien les lave, ni quien les planche, ni con quien llorar, cuando ya están hartos, quebrantados, gritan, mamá, regrésate a la casa. La venida de la mamá es una alegría, nada más el día que llega. Porque al día siguiente la mamá va a decirle, hey, levántate, te tienes que ir a la escuela, ya no puedes, hey, tú vete a bañar, ya tienes días que no te bañas, tú no retires eso en la casa hasta que grite el chiquillo, mejor te hubieras quedado allá. Es lo que hacemos con Dios nosotros. Queremos regresar, pero nomás en lo que Dios nos conviene, de Dios nos conviene. No todo lo de Dios, no queremos el orden de Dios. Solo sus milagros, solo sus cosas bonitas. Pero es que Dios ha venido a poner orden, porque lo que tenemos aquí es un desorden. No podemos vivir. Aquí estamos ahorita en la iglesia, estamos puros bautizados y gente que sigue a Dios. A ver, vete al baño y deja aquí tu bolsa a ver si la encuentras. Ni siquiera de entre nosotros, mis hijos, estamos libres. ¿Por qué? Porque seguimos esclavos. Estamos viviendo todavía como hijos de esclavos, pero de esclavos del pecado. Por eso la intervención divina hará que ese orgullo se quebrante. Basta con que no dejes sentir su presencia. Y esto se vuelve un caos. Basta con que no dejes sentir su presencia. No necesita provocar el caos. El caos lo provoca nuestra rebeldía y nuestro alejamiento de Dios. Así de que si nuestro buen Dios ahora quiere poner remedio a todos los males del mundo, va a tener que tener una intervención fuerte. Si nosotros ya le dijimos, ven Señor Jesús, gritábamos todos, Maranatá, ven Señor, hemos pasado todo el Adviento diciéndolo, Maranatá, ven Señor Jesús. Y cuando viene el Señor, ¿viene a qué? A poner en orden todo. Viene a poner en orden todo. Allí es donde se pone a prueba lo que nosotros verdaderamente queríamos. La paz a la que el mundo puede llegar sin Dios se le llama Guerra Fría. Esa es la única paz a la que puede llegar el mundo. En la Guerra Fría, ¿en qué consiste esta Guerra Fría? En que yo le enseño a aquel país las armas poderosas que tengo para destruirlo. Y a aquel país le van a dar miedo mis armas y a mí me dan miedo las suyas. Y estamos en paz. No es la paz de Dios. Esa no es la paz de Dios. No te pego porque estás de mi tamaño y quién sabe cómo me vaya y mejor la llevamos la fiesta tranquila. Esa es la Guerra Fría.
Esa es la guerra fría, lo que se mueve bajo el agua para que el otro tenga miedo de nosotros. Esto no es lo que Dios quiere y espera de nosotros. La paz de Dios, en cambio, es un estado del alma. Es una manera de estar en Dios, de entrar en Dios. Dios es paz. Así de que el que entra en Dios siente, vive la paz en la que Dios siempre está. Entrar en Dios significa entrar en la paz. Es un estado del alma, es un descanso del espíritu, es un ambiente propicio la paz, es un ambiente propicio para que pueda crecer el amor. Esta paz de Dios en nosotros, este crecimiento del amor en nosotros, ¿qué provocaría? Nos regresaría al estado original. Fíjense, no solo la paz, sino la paz y el amor al prójimo, no solo el amor a Dios, porque no podemos decir que amamos a Dios al que no vemos cuando no amamos al prójimo a quien no vemos. Hay que amar lo que Dios ama. Cuando haya paz y haya amor, esto nos va a devolver al estado original, es decir, a la felicidad original, a la que tenía Adán y Eva antes de que salieran de la casa del Padre Celestial. Por eso dice el Señor que cuando se quebrante el pueblo y regrese a Él, entonces Él reinará y ya no habrá rebeldías. Imagínense al hijo pródigo, acaba de regresar. ¿Ustedes creen que al siguiente día va a pegar de gritos? Está quebrantado, viene del hambre, del frío, de la desnudez, de la vergüenza, y ya no quiere regresar allá, ya no quiere, ahora está agradecido con lo que su Padre le ofrece. Así es como Dios nos quiere que entendamos esas consecuencias del pecado que no está provocando Él, son los pecados que nosotros provocamos. Y por eso dice Dios a través del profeta Sofonías que en aquel tiempo ya no habrá rebeldía ni malhechores. Nadie va a hacer daño a su hermano. Ahora ya está nuestro padre y nuestra madre en casa. Ellos son los que mandan y nosotros somos hermanos y tenemos que aprender. Pero es que ese que viene allá también es un adoptado igual que tú. Y también trae su propia historia de abandono y de dolor. Eso es ahorita, por eso es que los matrimonios en este tiempo no pueden cumplir con la función que Dios pensó cuando hizo al ser humano. Ahorita se casa un roto con un descosido. ¿Qué quieren que salga de ahí? ¿Qué quieren que salga de allí? No puede salir nada bueno. Estamos aguantando vara, mis hijos, en lo que regresamos en bola. Porque si no regresamos en bola, mientras falte uno solo de regresar, no hay descanso. No hay descanso para nadie hasta que regresemos todos al Señor. Cuando regresemos, ahí sí ya será el inicio de la felicidad. Y de una felicidad que se va a extender por toda la eternidad. ¿Sí? Entonces, cuando suceda esto, así como en la boca del hijo pródigo debieron haber florecido alabanzas y expresiones de gratitud a su Padre, así también lo habrá en nosotros. Florecerán en nuestra boca la alabanza. Si ahorita le digo a muchas personas, vamos a hacer alabanza, no saben hacer alabanza. Y está escrito, Dios merece la alabanza de su pueblo, y no saben hacer alabanza. No saben hacer alabanza. Incluso sacerdotes se van a poder encontrar que no entienden la alabanza y que no saben hacer la alabanza ni la adoración. Hay gente que no sabe la adoración, no sabe postrarse delante de Dios, no sabe. No es que no quieran, no saben. Un día llegará, cuando regresemos a Dios, quebrantados por las consecuencias de nuestros pecados, qué grande será Él, qué hermoso va a ser estar en sus manos, brotarán las alabanzas y las acciones de gracias. Entonces, solo se cuidará el ser humano de no volver a alejarse de Dios. No se va a cuidar de nada más, de lo demás Dios lo protegerá. Ahora Él solo se va a cuidar de no volver a alejarse de Dios. Entonces nuestro buen Dios nos va a abrir los ojos que están ahorita cerrados por consecuencia del pecado. Ese pecado, fíjense, una de las consecuencias terribles que estamos sufriendo todos, incluso los que estamos aquí. Sabemos que Dios nos ama,
pero no hemos experimentado su amor. Sabemos que Dios nos ama, no lo hemos experimentado, no lo hemos visto. Les decía yo como aquel adolescente que vino a confesarse y me dice que estaba muy enojado con su mamá y con su papá y que no les hablaba. Entonces yo le dije, ¿de veras estás así muy enojado? Sí, estoy muy enojado. Entonces le dije yo, mira, para que se les quite, no vuelvas a comer de su comida, no vuelvas a agarrarles su dinero, no utilices las cosas que ellos compren en su casa, agarra tus chivas y vete a comer, vete a dormir abajo de un árbol o de un puente. No. Así somos nosotros. Nuestro buen Dios no nos ha abierto los ojos para ver cómo es posible que comes de lo que ellos trabajan, que vives, te dan de comer, te dan de vestir, te dan de todo, y tú enojado. Eso es una ingratitud. Eso es una ingratitud. Y así estamos con Dios. La tierra es de Dios, el aire es de Dios, las plantas nacen por voluntad divina, los animales existen por voluntad divina, todo en la tierra es de Dios. Si tú no eres de Dios, ¿qué haces aquí? Porque aquí todo es de Dios. Eres un ratero, eres un ladrón que nada más ha venido a saquear lo que le pertenece a Dios y a sus hijos, porque tú no eres su hijo. ¿Qué haces entonces en este mundo? Ni siquiera deberías de existir. Ni siquiera deberías de existir. Por eso, cuando nos pongamos a trabajar en serio, en vivir este amor de Dios, entonces vamos a poder, el Señor nos quitará las vendas de los ojos y nos va a resultar claro ver el amor de Dios. Ver el amor de Dios en nuestras vidas, como ese pensamiento bonito que ya es tan viejito que ya casi nadie lo utiliza, de las huellas. Aquel que dice que iba caminando y vio las huellas de Jesús caminando junto a las de él en una playa, pero de repente empiezan los problemas y ya nada más vio unas huellas. Entonces le dice Jesús, ¿por qué me abandonaste cuando tenía más problemas? Y Jesús le contesta, no es que no son tus huellas, son las mías, te llevaba cargando. Así nos está pasando, ahorita no lo podemos ver, no vemos al Señor, y si Dios no nos cargara, todo esto que traemos encima ya nos hubiera matado, ya no estaríamos aquí. ¿Por qué sobrevivimos a todas las experiencias dolorosas? Porque el Señor nos ha cargado, porque tiene la esperanza de que regreses y de que empieces a ser feliz en la verdadera felicidad, aquella felicidad para la que fuiste creado. Pero somos tercos y ahí estamos entre los puercos, tercos de estar ahí entre los puercos, tercos en tardarnos. Ese es el problema no está en Dios, el problema está en nosotros ahorita. Mientras más lejos, más vamos a tardar en regresar, pero se puede. Esa es la gran esperanza de nosotros, se puede. Pero cuando ya regresemos, ya no habrá ningún temor. Ya no habrá ningún temor. Como el hijo ya aprendió la lección que le dio su padre y no lo vuelve a hacer, ya no tienes que tener miedo de nada. Ya no tienes que tener miedo de nada. Ahora hay que aprender a dejarnos perdonar y aceptar ese perdón de Dios. Porque cuando una persona no acepta el perdón de Dios, lo enfada. En serio, lo enfada. Imagínense, si llegara, te hablaran por teléfono y te dijeran, no, ven a recoger a tu hijo, está aquí en el hospital por sobredosis de droga. Y ahí vas al hospital, sacas a tu hijo y le preguntas, ¿por qué hiciste eso? Y te dijera, mamá, papá, es que estaba entre mis amigos y me dijeron que si no probaba eso era vieja. Y yo lo probé y casi me muero y me arrepiento. Y te dijera a tu hijo, ¿me perdonas? ¿Qué le dirías tú? ¿Sí o no? Sí. El siguiente día, mamá, ¿me perdonas? Sí. Toda la semana. Mamá, ¿me perdonas? Sí. Todo el mes. Mamá, ¿me perdonas? Sí. Todo el año. Mamá, ¿me perdonas? Sí. 5 años, todos los días. Mamá, ¿me perdonas? ¡Ay, ya cállate! Nomás no lo vuelvas a hacer. Es lo único que quiero. Nomás no lo vuelvas a hacer. Es todo lo que te pido. Ya te perdoné. No me lo recuerdes porque me duele. Te duele a ti y me duele a mí otra vez. ¿Para qué si ya te perdoné? ¿Para qué? Por eso hay que aprender a dejarnos amar. Hay que aprender a dejarnos perdonar por Dios. Dejarnos perdonar. Dios quiere perdonarnos. Se goza cuando nosotros aceptamos su perdón. Por eso, cuando venga esta plenitud del tiempo mesiánico, ya no habrá temor ninguno.
En el último versículo de este libro del profeta, en el último versículo 18, ha causado mucha controversia en la interpretación, porque tal parece que todo aquel que se haya alejado de Dios, sin importar cuán profundos sean los pecados en los que haya caído, si regresa, será recibido. Es rete bonito pensar, entonces si cometí todos los pecados, si regreso no voy a ser recibido. Es bien bonito sentir eso. Y si te dicen, y el que te pegó también, ahí ya no le gusta a uno mucho. Como que uno quiere que se pudra en la cárcel o en el infierno por justicia. Eso no es justicia, eso es venganza. Eso no es justicia, es venganza. Todo el que regrese, imagínate, si a ti alguien te hace daño y ese daño genera en ti un odio, y esa persona, el daño que te hizo, se arrepiente y regresa a Dios, se salva. Y si tú no sales de tu odio y regresas a Dios, tú te condenas. Hay que dejar. Todos tenemos que volver. Todos somos hermanos. ¿Por qué te lastimaron? Porque eran esclavos, hijos de esclavos del pecado. Porque no habían regresado a Dios. Por eso tu padre, tu madre, tus hermanos, tus vecinos, tus parientes, qué sé yo, el que sea, el cholo o el que sea, por eso te dañó. Porque nació siendo esclavo del pecado igual que sus padres, porque vivió en ese pecado. Entonces, si regresamos, seremos recibidos en una fiesta. Si regresamos, seremos recibidos con una gran fiesta. Escuchen esto. Sin rencores, sin desconfianzas. Es que nosotros no estamos acostumbrados a eso. No estamos acostumbrados. Me acuerdo de aquella viejita que cuando se enojaba con su viejito, cuando el viejillo decía, pues yo voy a ir, acuérdate cuando me fuiste infiel. Y fue al principio de su matrimonio, ¿no? Hace 50 años, acuérdate cuando me fuiste infiel. Y toda la vida echándole en la cara, refregándole en el hocico lo que había hecho. A veces estamos tan acostumbrados a que todos hagan eso con nosotros que pensamos que también Dios lo va a hacer. Como que Dios también va a estar masticando el pecado que cometimos. Dice Santa Teresita que todo pecado que confieses, si te pusieras a buscarlo, ya no lo hallarías nunca. Dejó de existir. Por eso Satanás no te puede echar en cara un pecado perdonado por Dios. ¿Por qué? Porque no existe. Te lo va a echar en cara si te duele. Entonces sí te lo avienta, te lo avienta, te lo avienta. Acuérdate que eres de lo peor. Acuérdate que tú eres esto, te lo va a aventar. Pero si la persona aprende a decir, pero fui perdonado por Dios, un Dios que me ama tanto, que su amor ha sido más grande que mi pecado. Derrotado Satanás, se acabó. Ahora va a tener que buscar por otro lugar donde pegarte. Ahí ya no le daría resultado. Por eso hay que aprender. No sabemos dejarnos amar, no sabemos dejarnos perdonar, ni siquiera nos perdonamos a nosotros mismos. Por eso hay que amarnos a nosotros para saber amar a los demás, perdonarnos a nosotros para saber perdonar a nuestros hermanos. Todos venimos con las marcas de la esclavitud. Todos venimos, pero si esta generación empezara a caminar hacia Dios y se decidiera enfrentar el desierto que tiene que enfrentar hasta llegar a Dios, la siguiente generación nacerían más cerca de Él. Y para ellos va a ser más fácil llegar a Dios. Y si llegáramos todos hasta el corazón del Señor, todos nacerían ahí, nacerían como peces en el agua. Nacerían como peces en el agua. Esto es un gran consuelo para nosotros, saber que el Señor no va a tener ni rencores ni desconfianzas. Qué difícil es eso para nosotros, ¿verdad? Uno puede perdonar, pero eso de volver a confiar es otro boleto. Ese es otro boleto aparte. Dios lo mete en el mismo paquete, te perdona y te cree. Qué impresionante eso. Qué impresionante, debería ser un consuelo. Por eso, ¿cuál es el consuelo de nosotros? No es el prójimo, no es que cambie tu viejo, ni tu vieja, ni tus hijos. Nuestro consuelo es Dios, el amor que nos tiene. Y cuando lo dejemos entrar y lo disfrutemos, podremos enseñarle a los que Dios nos ha confiado a disfrutar del amor de Dios. Y vamos a poder enseñar a los que Dios nos ha confiado a ser fieles a Dios, para mantenernos en esa felicidad.
pero habremos caminado ya para entonces un desierto durísimo, pero los que nazcan allá van a evitar tener que recorrer todo eso. Entonces, esta es la controversia de este capítulo. Esto suena muy bonito, pero también aquí hay algo que parece terrible. Aquel que después de tomar conciencia de lo profundo que ha caído en el pecado por haberse alejado de Dios y no regrese como el hijo pródigo, serán eliminados. El que no quiera regresar, el que sepa, así estoy por consecuencia del pecado. Es como si el hijo pródigo hubiera dicho, aquí estoy entre los puercos, en lugar de estar en la casa de mi padre teniendo de sobra de todo, aquí estoy entre los puercos careciendo de todo y ni siquiera puedo hartarme de la comida de los puercos, ni siquiera. Y que dijera, pero como me lo merezco, aquí me quedo, ya se amoló. Si dijera, no merezco el perdón de mi padre, ya se amoló. Esos van a morir en su pecado y recibirán aquello que corresponda a sus decisiones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que hizo el hijo pródigo, me levantaré y volveré a mi padre. Me levantaré y volveré a mi padre. Por eso la expresión aquella de Jesús, Talitá cum, levántate. Y se levantó aquella niña que estaba muerta. El Señor sigue haciendo eso. Aquel que le grite y le pida, Señor, levántame, levantado será. Es una orden divina. Levántate. Si el Señor así, fíjense, como ejemplo yo he puesto esto, el padre Callejas, el padre colombiano, él era cholo, cuando tenía sus 20 años, era un cholo líder entre los cholos, un hombre de respeto entre los cholos. Ha de haber sido bravo, porque no cualquiera puede ser un líder allí. Y por lo tanto llevaba una vida de promiscuidad terrible, un desorden sexual tremendo. De repente un día el Señor le dijo, Talitá cum, levántate. Y dice él, ese día se esfumaron de mí los deseos de placeres sexuales, al grado tal que empezó a ir a buscar a todas las mujeres con las que él había estado, era cholo todavía, para pedirles perdón por haberlas utilizado. Hasta ese grado, ya no es una necesidad y por lo tanto ya no había una lucha para vivir en castidad, para vivir la pureza. Ya no representaba para él una lucha, no es una virtud, es algo que le fue dado. Simplemente Dios en eso, no en todas las órdenes de su vida, en eso Dios le dijo un día, levántate. Igual, nosotros estamos luchando para dejar este vicio, estamos luchando para dejar este pecado, estamos luchando para dejar esta debilidad. El día que convenzamos a Dios de eso, que vea que verdaderamente estamos al máximo de nuestras posibilidades, que son de poquitas, el Señor le puede decir al infierno, ya déjenlo, ya déjenla, no quiere. Ya, se acabó. Es todo. Hasta ahí llega. Hasta ahí topa. Porque el infierno tiene límites. Hay que aprender a defendernos del infierno desde los límites que tiene el infierno, no desde dentro del infierno, desde los límites que le puso Dios. Desde ahí hay que defendernos del infierno, si no vamos a ser despedazados. Así es de que aquí hay una advertencia divina sobre aquella cuestión de cuidado con no querer regresar a Dios, porque te puedes quedar sin Él. Fíjense, es diferente del que no puede volver a Dios. Unos son los que no pueden y otros los que no quieren. Los que aquí serán eliminados serán los que no quieren, porque se les respeta su decisión libre. Eso tendrán porque eso decidieron. Los que quisieron volver y no pudieron, no alcanzaron, con que los agarre Dios en el camino de regreso. Expresa tu deseo de estar con Él. Logres o no logres, eso no es lo que importa. Que dejes el pecado o no lo dejes, eso no es lo que importa. Lo que importa es tu disponibilidad a dejar el pecado. Que puedas, eso depende de Dios. Que luches, eso depende de ti. Eso es lo que Dios ocupa de ti. Si Dios necesita que yo luche, entonces, que yo lo logre, entonces yo no ocuparía de Dios. Si yo lo puedo lograr, entonces ¿para qué ocupo de Dios? No, Dios sabe que yo no puedo.
Lo más que puedo lograr es reprimir mi pecado. Hago ayunos, oraciones, penitencias, sacrificios y todo ahí para estar reprimiendo el pecado. Pero me falla la oración, me falla el sacrificio, se me desploma todo y vuelvo a caer en el pecado. Y tengo que volver a construir la burbuja de protección, sacrificios, oraciones y todo aquello, oraciones de liberación y todo. Pero una parte que se me escape por ahí, se desinfla y se destapa todo, se viene abajo. Dios no quiere que yo lo logre porque yo no puedo. Dios lo que quiere es que luche. Y el día que Él quiera, me sacará de allí. ¿Cuándo y cómo? Él decidirá. O me saca volando o me saca caminando. Por el mejor yo tendré que caminar. Pero eso lo decidirá Él. Eso lo decidirá. Lo que Él necesita de ti y de mí es la decisión y la lucha. Es todo lo que ocupa, no el triunfo. Porque si yo triunfo, imagínense, si yo logro vencer mis pecados, el día que llegue al cielo le voy a decir a Dios, ¿qué huele? ¿Qué fregón soy yo? ¿Te fijaste? Yo vencí todo. No. ¿De quién va a ser la gloria? ¿Mía qué va a ser? La lucha. Yo no podía nada y el Señor me levantó. Un día me dijo, Talitá cum, y se levantó mi cuerpo, se levantó mi espíritu, se levantó mi alma y dejé todo el pecado. ¿De quién es la gloria? De Dios. Mía era la lucha, inútil. Inútil, pero no por inútil la vamos a dejar. Es con lo que le vamos a demostrar a Dios que queremos estar con Él. No podemos llegar. Él es el que nos va a llevar hacia Él. Aquí entonces hay que tener muy claro eso. Hay una gran diferencia entonces entre los que no quieren volver a Dios, ¿sí? Y los que no pueden volver a Dios. Estos que no pueden, ellos verán un día el yugo roto que les impedía participar de las fiestas de Dios. Sí, como en el pueblo de Israel, muchos israelitas querían venir a la fiesta de la Pascua, pero como estaban esclavizados no los dejaban venir. El Señor romperá el yugo para que puedan venir a la fiesta sus hijos. ¿Quién va a romper el yugo? Dios, no tú. Dios va a romper el yugo. ¿Cuándo y cómo? Déjaselo a Dios. ¿Cuándo hay que empezar? Hay que empezar ya. Recuerden esto. ¿Cuánto tiempo Dios te va a esperar a ti, me va a esperar a mí? Mis hijos, Dios nos puede esperar a que nos decidamos a salir del pecado 1000 años. Entonces, ¿cuál es el problema? El único problema es que nosotros no vamos a vivir 1000 años, que tal vez nos quede uno, y por la cara que tienen, ni eso. Algunos ni eso les va a quedar. Entonces, no sabemos cuánto tiempo nos queda para decidir y empezar a luchar de a de veras. No sabemos cuánto. Por eso la conversión tiene que empezar ya en nosotros. No la pospongas. No la pospongas. ¿Qué tal si yo digo, pero eso sí, el 1 de enero empieza mi conversión y me muero el 31 de diciembre? No sabemos, por eso no lo puedo posponer. Lo único que Dios va a querer de mí no es el triunfo, por eso no me tengo que preocupar. Ay, otra vez caí, volví a caer. El triunfo es de Dios, tuya es la lucha. Así de que calladitos se ven más bonitos, luchando nada más. Haz todo lo humanamente posible, es todo lo que nos pide Dios. Lo humanamente posible, el triunfo será de Él. El triunfo será de Él. Por eso, pongamos toda nuestra atención, ahorita que estamos terminando este tiempo, prácticamente terminando este tiempo de Adviento, pongamos toda nuestra atención aquí en el deseo de regresar a Dios. Tal vez el pecado nos guste, tal vez las cadenas sean demasiado grandes, tú no vas a triunfar, el triunfo es de Dios, tuya es la decisión y la lucha, es todo. El hijo pródigo dijo, me levantaré y volveré, y caminó en medio de todo el dolor que traía, es todo lo que Dios quiere. El hijo pródigo camina, ¿y qué dice la parábola? El padre, cuando lo ve caminar, el padre corre. El hijo pródigo no podía correr, estaba enfermo, estaba flaco, desnudo, descalzo, piojoso. Él no podía correr, el padre sí, y por eso el padre corre a su encuentro. El hijo no esperes correr a Dios, pero cuando te encuentres con Él,
cuando Él rompa el yugo, cuando empieces a disfrutar de su amor, pero eso no va a suceder mientras estemos a gusto en el pecado, sin la decisión y sin el esfuerzo, no sin el triunfo. Sin la decisión y sin el esfuerzo, allí nos quedaríamos. Por eso el Adviento es un tiempo de penitencia, de preparación, es crecer en el deseo de que venga Dios. Crecer en el deseo de que nazca Jesús en nuestro corazón. Eso es el Adviento. Crecer en el deseo, crecer en la necesidad de Dios. Y el triunfo será de Él. La gloria será de Él y la gratitud, la alabanza brotará de nuestro corazón y de nuestros labios de una manera generosa y auténtica. Generosa y auténtica. Mientras tenemos que aprender a alabar a Dios. Tenemos que aprender formas de alabarlo. A veces, por último, no, con esto termino, a veces me resulta a mí muy curioso cuando decimos en la Santa Misa, y unidos a los coros de los ángeles, es que los coros de los ángeles cantan el santo preciosísimo, con voz potente, ni siquiera es cantadito, es un grito porque es una explosión de gratitud y de amor a Dios. Así los coros se entrelazan, se ensamblan las voces de las angélicas para contar con una voz potentísima la santidad de Dios. Y por eso la iglesia recoge todo eso y dice, y nos unimos a todos los coros de los ángeles para decir, y soy la gente, santo, santo. Pobres ángeles. A lo mejor le hacen así como para tapar aquello, ¿no? Que no sé, ¿qué harán los pobres ángeles? Pero pues el Señor así lo quiere. El amor de Dios personal es hermosísimo. Decían un monje, es que había en un monasterio había un monje que cantaba. Bueno, es que en el monasterio cantaban muy bonito el canto gregoriano, cantaban muy bonito el gregoriano, pero un día entró un joven con una voz angelical la voz. Entonces dijeron todos, vamos a prepararlo y que él cante a la Virgen, que él le cante ahora, que era en los sábados se le canta siempre a la Virgen, que le cante él a la Virgen y nos callamos todos para que suene esa voz angelical. Y en la noche se le presenta la Virgen al superior, se le aparece la Virgen y le dice, ¿por qué no me cantaron ahora? Y él voltea y le dice, Madre Santa, pero si ahora fue cuando se escuchó más bonito. Y dijo ella, pues yo no escuché nada hoy. Si no cantas tú y si no eres tú, nadie lo va a hacer por ti. Te está esperando Dios a ti. Te está esperando Dios a ti y nadie te va a suplir y nadie va a hacer lo que tú tienes que hacer. Nadie se va a levantar por ti, nadie va a luchar por ti. Tú tienes que querer estar con Dios porque te está esperando. Dios está así como diciendo, sin ti el cielo va a estar incompleto. Hasta que el alma cae al infierno se cierra eso. Pero mientras estemos en la tierra, el Señor tiene la postura esa de aquí en el cielo haces falta tú y todo el cielo intercede y todos te buscan y todos te ayudan y todos. Ay, por eso les digo que tenemos los ojos cerrados al amor de Dios. Que el Señor nos conceda la gracia entonces de querer levantarnos y querer luchar. Lo demás, el triunfo será de Él. Se lo pedimos a Dios Padre como un regalo de esta Santa Misa por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.